Buenas noches a todos los que se están conectando y vamos a leer Génesis capítulo 36. Es sobre la genealogía de Esaú, pero también ¿qué buscamos en esta parte? También buscamos la salvación. El Evangelio aparece en toda la Biblia y así lo hemos buscado algunos días. Y vamos a mirar dentro de Génesis capítulo 36 dónde aparece el Evangelio. Si es una genealogía, muchas veces no es fácil encontrar dentro de una genealogía el Evangelio, pero también aparece, ¿sí? No es igual de fácil algunas veces encontrar el Evangelio dentro de las genealogías, pero también hay el Evangelio dentro de las genealogías, aunque a veces no lo miramos de forma tan fácil, pero aparece. Estoy mirando, Génesis 36, versículo 1 dice, voy a leer, dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Las generaciones de Esaú, ya que aparece la genealogía, las mujeres con las que se casó Esaú y todos los hijos que tuvo Esaú. Dice el versículo 2, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, y a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo. Entonces, Aná es muy importante porque en esta genealogía, en este hijo de Sibeón, llamado Aná, va a aparecer como Cristo también, ¿sí? Como un ejemplo, como una figura, una muestra de Cristo. Al principio no se ve porque es una genealogía, entonces son solamente como nombres. El versículo 3 dice, Yabasemat, hija de Ismael, hermana de Nabayot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jalán, a Coré. Esos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Versículo 6. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Y seguimos leyendo. Va a mencionar nuevamente, ¿sí?, la genealogía de Esaú. Si ustedes siguen leyendo, aparece nuevamente, pero ¿dónde nos vamos a centrar? En el versículo 19. Vamos a saltar y vamos a mirar el versículo 19 porque es la genealogía. Dice, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Entonces Esaú también toma el nombre de Edom. ¿Pero qué nos dice? Estos son los hijos de ¿quién? De Esaú. Entonces ya miramos en una genealogía de Esaú dónde aparece el evangelio. Si son puros nombres, de que ese fue el hijo y ese tuvo otro hijo y así, ¿sí? Muchas veces no podemos descubrir dónde aparece el evangelio en toda esta lista de nombres. Este fue el padre de este y este tuvo otro hijo y así. Pero si nosotros buscamos de forma detallada el evangelio, vamos a encontrar el evangelio, porque toda la Biblia tiene el evangelio y la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. Y toda la escritura habla de ¿quién? De Cristo. Tenemos que descubrir dónde aparece Cristo entonces. ¿Dónde aparece el Cordero de Dios? ¿Dónde aparece el pastor? ¿Sí? Tenemos que descubrirlo, hay que buscarlo, pero tiene que estar. El Cordero de Dios, ¿dónde? ¿Dónde aparece el Salvador? ¿Dónde aparece Cristo? Entonces nosotros leemos el versículo 20, dice, estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná. Entonces, si nosotros miramos, van a aparecer dos nombres que se van a repetir. Y no solamente aquí en Génesis 36, sino que van a aparecer en otra genealogía también. Se va a repetir Sibeón y Aná. Sibeón es el padre de Aná. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, vamos a mirar. Luego, en el versículo 24. El versículo 24 dice, y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Entonces está hablando nuevamente, se repite Sibeón y se repite Aná. Y siguen leyendo, se va a repetir
sí, nuevamente esos nombres, pero aparece la genealogía nuevamente. Y miramos el versículo 43, dice: Magdiel e Irán, estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el nombre, es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Entonces, cuando miramos este capítulo 36, son todos los hijos de Esaú, pero Esaú aquí aparece como Edom. Y miramos una genealogía. Pero en esta genealogía hay algo especial. En el versículo 24, es como algo que está escondido. Si dentro de la genealogía aparece algo escondido. El versículo 24 dice: y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Entonces aquí nos dice que Aná era que como un pastor, y dice que estaba apacentando, en este caso, en vez de ovejas, ¿qué estaba apacentando? Asnos. Pero ¿dónde apacienta los asnos? En el desierto. Allí está apacentando ¿qué? Asnos. Entonces, aparece un pastor, que es Aná, pero este Aná, ¿qué tipo de animales apacienta? Asnos. Un pastor, pero de asnos. Cuando ustedes leen la Biblia, van a encontrar que al Saúl que Dios escoge para ser rey de Israel, el primer rey de Israel, él también era el que cuidaba a los asnos. Esa función tenía. ¿Cuidar qué? Asnos. Entonces aquí, mirando la Biblia, dice que donde él estaba, apacentaba. ¿Dónde descubrió los manantiales? Los manantiales de que habla la Biblia aquí, que Ana apacentaba, ¿dónde descubrió los manantiales? Dice que descubrió manantiales en el desierto. Ahí descubrió manantiales, en el desierto. Entonces muchas veces nosotros leyendo las genealogías, miramos la genealogía y no se ve por ningún lado el agua. La genealogía a veces se ve como un desierto también. Son solo nombres. Y muchas personas cuando leen Crónicas, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, aparecen muchas genealogías. Y las personas se cansan, las personas se aburren. Esa cantidad de nombres, ¿para qué? ¿Para qué tanto nombre? ¿Por qué esas listas tan largas en la Biblia de los nombres? ¿Por qué las genealogías? Pero aún dentro de las genealogías está el Evangelio. Aquí sí aparece la genealogía de Saúl, los hijos de Saúl. Pero cuando leemos el versículo 24, dentro de toda la genealogía, ¿qué aparece? Aparece un pastor. Aparece alguien apacentando, pero en vez de apacentar ovejas, ¿qué está apacentando? Burros, asnos. Eso está apacentando. Dice el versículo 24, dice, en la mitad, este es Aná, el que descubrió manantiales en el desierto. ¿Qué descubrió? Manantiales. Dice que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Apacentando los asnos en el desierto, ¿con qué se encontró? Con manantiales. ¿Quién llevó los asnos al manantial? Aná. Llevó a los asnos al manantial. Los apacentó. ¿A quiénes apacentó? ¿A quiénes llevó al manantial en el desierto, donde no pueden vivir, si no es por la gracia de Dios? En el desierto no se puede vivir por sí mismo. En el desierto es necesario vivir por la gracia, por la misericordia. En la Biblia aparecen los asnos monteses, aparecen los asnos que viven también en el desierto. Pero aquí nos está hablando de Aná,
que también está apacentando ¿qué? Asnos. Y a estos asnos, ¿a dónde los lleva? Dentro del desierto los lleva al manantial. Ellos, estos asnos, por sí mismos, no encuentran el manantial. Lo encuentran por medio de ¿quién? De Aná. Entonces, ¿por qué la Biblia menciona estos asnos aquí? ¿Por qué menciona estos asnos en un desierto que se encuentran con un manantial, pero no por ellos mismos, sino por un pastor? Por un pastor, estos asnos se encuentran con un manantial. ¿Por qué este relato? Entonces la Biblia es un libro espiritual. ¿Cómo tenemos que discernir la palabra de Dios? De forma espiritual. Eso no está ahí. Dios no solamente quería hablarnos de unos asnos en medio de una genealogía. No. No quiere hablarnos solamente en medio de la genealogía de Saúl. Nos quiere hablar de un hombre, Aná, solamente. No. ¿De qué nos quiere hablar la Biblia? Los asnos en la Biblia tienen un significado especial. Los pastores en la Biblia tienen un significado especial. ¿Sí? Entonces vamos a mirar un momento. Juan capítulo, miremos, un momento, Juan capítulo 10. ¿Quién aparece como pastor? ¿Sí? Pastor de ovejas, claro, sí, pastor de ovejas. Pero aquí también hay un pastor. En Génesis 36 hay un pastor y hay un pastor en Juan 10, ¿sí? Pero al principio no se ve tanto la relación, pero luego van a mirar por qué aparece un pastor. ¿Por qué dentro de esa genealogía aparece un pastor? ¿Sí? Dice el versículo, Juan capítulo 10, Juan 10, el versículo 11. Juan capítulo 10, el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces aquí el pastor del que habla la Biblia, ese pastor que dice el Salmo 23, que Él es nuestro pastor. ¿Quién es? Es Cristo. Cristo es el pastor. ¿Qué hace el pastor? Su vida da por las ovejas. El pastor da su vida ¿por quién? Por las ovejas. Entonces cuando lo leemos, ya aparece un pastor también. ¿Dónde aparece un pastor? Ya miramos que aparece un pastor en Génesis capítulo 36, versículo 24. Solo que en ese momento no está hablando de ovejas, sino de asnos. Muchos no encuentran la relación todavía con el Evangelio. Todavía de pronto no lo encuentran. ¿Por qué? Porque allá está hablando de un pastor de asnos y aquí está hablando de un pastor de ovejas. Algunos no entienden la relación todavía. Isaías capítulo 1, versículo 3, vamos a mirar. Por esa palabra, más fácil pueden hacer la relación. Ah, ¿por qué habla de un pastor en ese momento? Pero de asnos. ¿Por qué? Porque Aná es un pastor de asnos en el desierto y los lleva a los asnos al manantial. Al principio no se entiende, pero vamos a entender Isaías capítulo 1, versículo 3, cuando Dios habla de Israel. ¿Con qué relaciona a Israel, al pueblo de Dios? Usa el ejemplo de dos animales. Uno de esos animales es un asno. Cuando habla de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 3, entonces ahí podemos conectar. Si Jesucristo es el pastor y el pueblo de Dios es Israel, ¿por qué dice Israel como asnos también?
Al principio no se entiende, después se puede entender. Vamos a mirar Isaías 1, capítulo 1. Miremos primero el versículo 2 y después miramos el 3. Miremos el 2. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Te pone el ejemplo de dos animales. Para hablar de Israel, pone el ejemplo de un buey que conoce ¿a quién? A su dueño. El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. Mínimamente el buey siendo un animal, conoce a su dueño. El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. El asno, aún el asno conoce el pesebre. El buey a su dueño, el asno mínimamente el pesebre. ¿Sí? Es el buey más inteligente conoce al dueño. El buey más inteligente puede conocer ¿a quién? Al dueño. El asno alcanza a conocer el pesebre, el lugar, ¿sí?, que tiene el dueño para él. Mínimamente conoce el asno al pesebre. Pero cuando habla de Israel, ¿qué dice? Israel no entiende. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. El buey conoce. Mínimamente el buey conoce al dueño. Siendo un animal, el buey conoce a su dueño. Dice, Israel, dice, no entiende y no tiene ¿qué? No tiene conocimiento. Cuando dice, Israel no entiende, ¿quién en la Biblia aparece como que no entiende? El asno no entiende. ¿Quién dice aquí que tiene conocimiento? El buey. El buey conoce a su dueño, pero dice, Israel no tiene conocimiento. Entonces aquí se relaciona el pueblo de Israel con un buey y con un asno. Pero la posición de Israel delante del buey, que es un animal, y delante del asno, que es otro animal, no califica. No califica, está en una posición inferior. ¿A quién? A un buey, aunque es un animal. Porque el buey al menos conoce a su dueño. Y el asno al menos dice que conoce ¿qué? El pesebre de su señor. Mínimamente. Conoce el pesebre de su señor y el buey conoce al dueño. ¿Sí? Pero Israel, ¿qué dice Israel? Israel no entiende. No entiende. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, cuando habla de Israel en este sentido, está hablando del pecador, alejado de Dios, apartado de Dios. Dice el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Un pueblo dice que está cargado ¿de qué? De maldad. ¿Cuál es el peso que tienen? El pecado. El pecado es el peso que tienen. Esa es la carga del pecador, el pecado. Pero Dios, ya mirando la Biblia, ¿cómo
comparó a Israel como pecador. Usó al buey como ejemplo y usó al asno como ejemplo. Ahora vamos a mirar un momento. Libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 13. Miremos un momento. Éxodo, capítulo 13, versículo 13. Vamos a mirar. ¿Quiénes necesitan ser redimidos bíblicamente, sí? ¿Quiénes necesitan el perdón para vivir? ¿Quiénes? ¿Quién necesita el perdón para vivir? Éxodo capítulo 13, versículo 13. Libro de Éxodo capítulo 13, el versículo 13 dice: Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Bíblicamente, ¿quiénes necesitan el perdón a través de un cordero? ¿Quiénes? Dice, el primogénito de un asno. El primogénito de un asno necesita ser perdonado por un cordero, y los hijos de los hombres también. Muy curioso que los hombres necesitan el perdón por medio de un cordero y los burros igual. ¿Por qué? Si no se redime el primogénito de un asno, de un burro, tienen que quebrarle el cuello, la cerviz. Si no recibe el perdón, hay que quebrar el cuello. Pero, ¿a quién? A un asno. Y después dice que los hijos, los primogénitos de los hombres, tienen que ser redimidos igual. El primogénito de un asno tiene que ser redimido con un cordero. Y los hijos de los hombres también como tienen que ser redimidos por un cordero igual. La misma redención, tanto el primogénito de un asno como el primogénito de un hombre. Dios, ¿por qué habla esto en la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de la redención de un asno con un cordero y de un hombre con un cordero? ¿Por qué? ¿Por qué usa ese ejemplo? ¿Qué nos quiere enseñar Dios en Isaías capítulo 1, versículo 3? Hablando de que Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Al menos el asno conoce el pesebre de su dueño, al menos el asno, pero Israel no entiende. Dice Israel no entiende. Dios tiene misericordia de nosotros como tener misericordia de un asno. Que si no es por la gracia de Dios, no entendemos el Evangelio. Sin la misericordia de Dios, nosotros en este mundo tendríamos que vivir como asnos sin entender el corazón y la gracia de Dios. Por eso, aquella persona que piensa que es inteligente delante de Dios, no. Los hombres delante de Dios no podemos tener una arrogancia de que somos inteligentes. No. Delante de Dios, no. No podemos. El ser que tuvo arrogancia en su corazón, yo soy igual a Dios, igual de poderoso, igual de inteligente, se convirtió en el diablo. El corazón arrogante es el corazón del diablo. Y los hombres en este mundo que no reconocen a Dios, Dios los compara con animales. Nabucodonosor, cuando él pensó, yo soy grande, yo soy un rey. No, el rey en la Biblia es Dios. Nosotros somos polvo. Somos nada. El hombre que tuvo tanto poder en la Biblia, llamado Nabucodonosor, un hombre grande, poderoso, teniendo un imperio, mandando sobre todo el mundo en su época, Nabucodonosor, cuando él pensó, yo hice esto, yo, se vio un hombre grande, poderoso, Dios dijo,
te voy a convertir igual que un asno. Y la Biblia dice que le quitó la razón. Y él moraba con los asnos. Ese hombre con tanto poder, con tanta fuerza, pero al mismo tiempo con tanta arrogancia en su corazón sin reconocer a Dios, la Biblia enseña que Dios le quitó la mente normal. Su mente dejó de funcionar como la mente de un hombre. Y Dios lo rebajó al estado de un animal por no reconocer a Dios. Por eso los hombres en este mundo que no reconocen a Dios, que no quieren vivir con el corazón de Dios, que no quieren creer en Dios, viven como animales. El que no reconoce en su vida a Dios vive como un animal, porque los animales no tienen necesidad de leer la Biblia, los animales no tienen necesidad de orar, no tienen necesidad de congregarse. No es necesario. Ustedes no van a ver nunca a un grupo de gatos o de perros yendo a un lugar a congregarse. No, ellos no tienen necesidad de congregarse. No tienen necesidad de orar. No tienen necesidad de leer la Biblia, de buscar a Dios, de pedir la misericordia y la ayuda a Dios, porque son animales. Dios no les dio a ellos esa parte del espíritu. ¿Para qué? Para que se conecten con Dios, con el corazón. No tienen eso. Por eso la Biblia dice, para aquellos que desprecian el Evangelio, para aquellos que desprecian la palabra de Dios, dice, no echéis las perlas a los cerdos. Dios trata de esa forma a aquel que no reconoce a Dios en su corazón como el Creador, como el ser superior, al que no conoce a Dios como el que nos creó, como nuestro dueño. Dios dice, no le eche las perlas a los cerdos, porque un cerdo no tiene sensibilidad hacia Dios. Y cuando Dios sacó los demonios, Jesús sacó los demonios al endemoniado gadareno, los demonios, ¿a dónde pidieron ir? A los cerdos. Un pecador es la morada de Satanás. Un pecador es la morada ¿de quién? De los demonios. Por eso ellos pidieron solamente que necesitamos un cuerpo, no más. Un cuerpo. La Biblia dice que los demonios buscan los lugares que secos, sin la palabra de Dios. Por eso a los asnos, Aná, ¿a dónde los llevó en el desierto? Al manantial. Aná llevó a los asnos al manantial. Dios, por su gracia, por su misericordia, en este mundo, un pecador es el que está en el desierto, no tiene a Dios, no tiene agua. Tiene que vivir en un desierto por su esfuerzo, por su obra, pero Dios no quiere que los hombres vivan por su esfuerzo, por su obra. Dios quiere que los hombres vivan por la gracia. Esos asnos sin el pastor en el desierto están condenados a morir. Pero por tener un pastor, por tener a Aná, los llevó ¿a dónde? Al manantial. Dios se encarga de llevar al pecador al manantial de la palabra de Dios. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en la palabra de Dios, en su corazón, ¿qué va a correr? La palabra. Ese es el agua. Entonces Dios al pecador, ¿a dónde lo lleva? A la Biblia. Este es el manantial. El pastor, que es Cristo, ¿a dónde lleva a los asnos? ¿A dónde? Por eso una persona arrogante no puede encontrarse con Dios. Por eso Dios muchas veces tiene que quebrantar el corazón de nosotros. Tiene que quebrantar nuestra altivez cuando nosotros pensamos que sabemos, que podemos. En la palabra de Dios nosotros somos polvo.
Somos nada. ¿Quién es el grande? Dios. El Señor en la Biblia es Dios. El Todopoderoso es Dios. El sabio es Dios. El grande es Dios. Él es al que tenemos que seguir, en el que tenemos que creer, al que tenemos que alabar, adorar. ¿Es a quién? A Dios. Pero un hombre lejos del corazón de Dios, lejos de la gracia de Dios, tiene que vivir como un asno en un desierto, sufriendo, luchando para vivir de forma muy difícil, buscando el agua, buscando el pasto por sí mismo. Pero Dios no quiere que los hombres vivan por su esfuerzo. Dios quiere que los hombres vivan por la gracia de Dios. Así Dios planeó la gracia. Por eso cuando leemos Éxodo capítulo 13, versículo 13 dice, los asnos, el primogénito de los asnos, para no morir, tiene que ser redimido por un cordero. Para que viva el primogénito de un asno, tiene que morir un cordero. Para que viva un asno, tiene que morir un cordero. ¿Quién tiene que morir? Un cordero, para que viva un asno. Ahora, cuando leemos el versículo, es el versículo 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Si no hay un cordero para el asno, ¿qué hay que hacer con el asno? Quebrarle la cerviz, quebrar el cuello, hay que matarlo. Porque la única forma que puede vivir es a través de la muerte de un cordero. La única forma como puede ser perdonado es por la muerte de un cordero. No puede vivir de otra forma. Eso es el primogénito de un asno. Ahora, cuando habla, dice, también, no solamente el asno vive por la muerte de un cordero, no solamente el asno. Después dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. El primogénito de un asno vive por un cordero y el primogénito de tus hijos también por un cordero. La paga para el asno, para que el asno viva es un cordero y para que viva también un hijo tuyo, también un cordero. Para el asno es un cordero y para tu hijo también. Para el hijo del asno, para que viva un asno, se necesita un cordero. Y para que viva uno de tus hijos, ¿qué se necesita? Un cordero. Para el asno y para ti es un cordero. Igual. ¿Pero por qué? Dios nos quiere enseñar la gracia de Dios, igual para un asno, igual para nosotros. Igual. Para que no vivamos en este mundo con corazón arrogante. Aná llevó a los asnos al manantial. Cristo llevó a los asnos a la cruz. Ese es el manantial de la gracia, la cruz. Ahí llevó el pastor a los asnos. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. Versículo 11. No hay quien entienda. Cuando dice no hay quien entienda, el ejemplo en este mundo de la gente que no entiende, de la gente bruta. ¿Sí? En Latinoamérica tenemos el término bruto como burros. Así se trata a los hombres que no entienden. Usted es un burro. Usamos esa frase, usamos esa palabra. Usted es un burro. Usted no entiende. Eso es el pecador. Romanos 3:10. No hay justo ni un uno. Por la ley no hay nadie que sea justo por la ley. Pero en el versículo 11 dice, no hay quien entienda, todos burros. Entonces, el pastor tiene que llevarnos al manantial de la gracia, la cruz. El manantial del amor de Dios es la cruz. A ese manantial nos tiene que llevar. ¿Por qué? Los hombres dejaron la fuente de agua viva.
Isaías capítulo 2 habla de que los hombres, versículo 13, Isaías 2:13 dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Los hombres dejamos la fuente de agua viva, por eso Dios con su misericordia, con su gracia, Cristo que trajo a la tierra. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que Cristo trajo a la tierra la gracia y la verdad. Eso trajo Cristo. El pastor trajo la gracia. Entonces, ese pastor que es Cristo, ¿a dónde llevó a los asnos? En el desierto, al manantial. Los llevó al manantial, los llevó a la vida, les dio la vida. El pastor que aparece en Juan capítulo 10 dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Pero ya sabemos que esas ovejas también son asnos. ¿Cómo no? Yo no puedo aceptar esa palabra. No puedo. Entonces busque Isaías capítulo 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. Israel, ¿qué dice? No entiende. Israel no entiende. ¿Cómo está tratando Israel? Como asnos. Mi pueblo no tiene conocimiento. Mi pueblo no conoce a su dueño, peor que un buey. Israel no entiende, peor que un asno. Ahí está la comparación. Éxodo capítulo 13, versículo 13, la redención de un primogénito es la muerte de un cordero. La redención de un asno es la muerte de un cordero igual. No, yo no puedo ver eso así, no lo acepto. Vamos a mirar por la Biblia. Cuando la Biblia habla de Génesis 49:14, ¿cómo es comparado Isaacar? Vamos a mirar un momento Isaacar, ¿con qué es comparado Isaacar? Génesis 49:14. ¿Con quién compara Dios a Isaacar? Génesis 49:14. Génesis 49:14 está hablando, Isaacar dice, Isaacar, asno fuerte. ¿Con quién compara Dios a Isaacar? ¿Con quién lo compara? Es un asno. No, pero eso solamente es Isaacar. Eso es para Isaacar, no más, eso no es para mí. Si la Biblia es un espejo, si no logramos ver nuestro corazón en la Biblia, Jesús a todos aquellos que no se miraban en la palabra los llamaba hipócritas. Porque no logran verse en la palabra de Dios. No se reflejan en la Biblia. La palabra es la verdad. Dice Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. ¿Cómo Dios habla de Isaacar? Como un asno. Así habla Isaacar. Luego vamos a mirar, porque no solamente habla de Isaacar, miremos un momento en el libro de Oseas, Oseas capítulo 8, el versículo 9, Oseas, ¿sí? Pero el capítulo 8, versículo 9, Oseas capítulo 8, versículo 9. Oseas capítulo 8, versículo 9 dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes.
Entonces, ¿cómo está comparando aquí? ¿Como asno qué? Montés. También está comparando al hombre con qué? Con un asno montés. Dice, porque ellos subieron a Siria, ¿como qué? Como asno montés. Como asnos. ¿Subieron a dónde? A Siria. Está haciendo la relación directa. Está comparando aquí al hombre con qué? Con un asno. Muchas personas dicen, no, yo no puedo aceptar así la palabra de Dios. Está escrito en la Biblia, no importa, la verdad es la verdad. Acepte o no acepte, no es cuestión de que la palabra de Dios cambie si los hombres aceptan o no aceptan. Es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Luego, miramos un momento en Éxodo 34, 20. Éxodo 34, 20. Vamos a mirar. Éxodo capítulo 34. El versículo 20. Éxodo 34, 20 dice, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Con qué tiene que presentarse? Con un cordero. ¿Quién? Para redimir el primogénito de un asno, hay que presentarse con un cordero. Tiene que morir un cordero para que viva un asno. Y para que viva el primogénito de un hombre, que hay que presentar un cordero igual. Igual. ¿Cuál es el cordero? Juan 1:29. Juan el Bautista que dijo, he aquí el cordero de Dios que salva a los asnos. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? El cordero de Dios. El cordero de Dios. ¿A quién salva el cordero de Dios? Salva al asno, el primogénito del asno y el primogénito del hombre. Igual. Me dice, no, yo no creo así. Daniel capítulo 5, versículo 21. Vamos a mirar. Daniel 5:21. El hombre poderoso, grande en este mundo. La Biblia dice, ¿a qué punto quedó rebajado por Dios para que reconociera a Dios? ¿A qué punto lo llevó Dios? Vamos a mirar Daniel 5:21. El hombre en este mundo, con tanto poder, el emperador, el gran emperador Nabucodonosor, ¿a qué tuvo que rebajarlo Dios? Para que reconociera que Dios es grande, que Dios es poderoso. ¿A qué tuvo que rebajarlo? Vamos a mirar. Daniel 5, capítulo 5, el versículo 21 dice, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Con los asnos monteses fue su morada. ¿Con quién vivió ese hombre tan poderoso, tan grande, Nabucodonosor? ¿Con quién vivió? Su mente se quedó convertido ¿en qué? En un animal. ¿Vivió con la mente de un hombre? No. Nabucodonosor, por no reconocer a Dios, por no reconocer la gracia de Dios, por pensar que todo dependía de su obra, de su esfuerzo, de él mismo, Dios quería regalarle a Nabucodonosor la gracia. Dios no quiere regalar la gracia ¿a quién? A nosotros. Pero si una persona vive con corazón arrogante, yo todo lo que tengo lo tengo por mí, todo lo que soy es por mí, mentira. Nosotros, todo lo que tenemos es por la gracia ¿de quién? De Dios. Todo es por la gracia de Dios, no por nosotros. Es 100% la gracia de Dios. Todo lo que somos es 100% por la gracia de Dios, no por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios?
le quitó la mente de hombre y lo puso como un animal. ¿Y con quién moró? Con los asnos monteses fue su morada. Aquel que no reconoce a Dios, ¿con quién tiene que vivir? Con burros. El que no reconoce a Dios tiene que vivir como un burro en este mundo. Así enseña la Biblia. Eso no está porque sí. Nabucodonosor, siendo ese hombre tan poderoso, tan grande, ¿con quién terminó viviendo? Ese emperador tan grande y tan fuerte, pero que no quiso reconocer a Dios, no quiso humillarse delante de Dios. ¿Con quién terminó viviendo? Con burros. Por eso en este mundo mejor vivir con un corazón humilde delante de Dios. Porque si no vivimos con un corazón humilde delante de Dios, ¿con quién vamos a vivir un día? Con burros solamente, con burros. Viviendo como burros en este mundo. Por eso, Aná, Génesis 36:24, el pastor que es Cristo, llevó a los burros al manantial. Ah, ¿el Evangelio nos humilla? Sí, el Evangelio nos humilla. Pero para darnos la gracia. Para darnos la gracia. Dios humilla nuestro corazón para darnos la gracia. Nosotros no entendemos el Evangelio por nuestra inteligencia, no. Entendimos el Evangelio, como dice Efesios capítulo 1, versículos 7, 8. Dice que Dios hizo sobreabundar en nosotros una sabiduría, una gracia, nos reveló el Evangelio. El Evangelio, ni los ángeles pueden entender el Evangelio. Nos encontramos con las personas y no entienden. ¿Cómo que ustedes no tienen pecados si todos pecamos? No tenemos pecado no porque no pequemos, porque por nosotros el Cordero de Dios murió. Si no hay un cordero para el asno, hay que quebrar la cerviz, el cuello. Porque los hombres como asnos no entienden, no buscan a Dios, no reconocen a su dueño. Como asnos no seguimos el camino. Como asnos vamos hacia el infierno, pensamos que vamos bien. Como asnos, pensando que podemos vivir por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, por nuestra obra. Pero por la gracia de Dios nos encontramos con nuestro pastor que es Cristo. ¿A dónde nos llevó? Al manantial de la gracia, a la cruz. Ese es el manantial de la gracia. Nos llevó al manantial del amor de Dios, a la cruz. Ahí nos llevó. Porque como asnos no conocíamos el camino. Él dice, yo soy el camino, pero nosotros no sabíamos el camino. Como asnos seguíamos un camino diferente. No entendíamos. No podíamos entender la gracia. El Evangelio no lo puede entender el ser humano por sí mismo. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, gente pecadora, cargada de maldad, asnos cargados de maldad. Por eso, para que los asnos y los hombres descansen, Dios hizo el día de reposo. Ahí descansan los asnos cargados del pecado. Descansan los hombres cargados del pecado. Por eso la Biblia que dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados, Isaías 38:17. Nos quitó la carga del pecado, que nosotros no podíamos quitar por nosotros mismos. No podíamos. Por eso la Biblia enseña en la ley, cuando veas aún al buey o un asno con carga y el asno se cayó con la carga, ayúdalo a levantarse, ¿sí? Él no puede levantarse por sí mismo. ¿Por qué? Por la carga, no puede. El pecador no puede levantarse por sí mismo. Con la carga del pecado cae y ahí muere.
No hay fuerza para levantarnos porque ya nosotros caímos en Génesis capítulo 3 con la carga del pecado. Por eso en la ley dice, cuando encuentres a un asno, aún es el asno de tu enemigo, no merece. ¿Por qué? Porque es el asno del enemigo. No merece el perdón, no merece la misericordia. Porque no te ha servido, no ha hecho nada para ti. Es el asno del enemigo. Pero ¿qué dice la ley? Si encuentras al asno de tu enemigo que se cayó con la carga, levántalo. Eso es la gracia. Nosotros también por el pecado no podíamos levantarnos. No podíamos. Pero Cristo, ¿qué hizo? Nos levantó. Porque nosotros no podíamos con la carga del pecado. Y la Biblia dice, echaste tras tus espaldas todos mis pecados, nos quitó la carga. Por eso para los hombres y para los asnos en el día de reposo no hay trabajo, no hay carga. Cristo es el día de reposo. Es nuestro descanso. No hay otra forma de descansar. La única opción para descansar los hombres es el día de reposo. La única forma de descansar de los asnos es el día de reposo, porque no hay forma de quitarnos la carga por nosotros mismos. No tenemos opción. Cuando nosotros leemos, también la Biblia nos va a mostrar, un momento, hay dos palabras que muestran al ser humano como asnos también, ¿sí? En la Reina Valera 60, que es la Biblia que nosotros normalmente usamos, una versión buena, ¿sí? Job 24:5 habla de los hombres también, comparándolo con asnos monteses, pero que viven por su esfuerzo en el desierto. Así compara al hombre, como asnos que viven por su esfuerzo en el desierto, luchando, tratando, ¿sí? Pero nosotros miramos Job 24:5, pero hay dos versiones que miré que también pueden ayudar a entender esta parte. Es Nueva Biblia Viva, ahí esa versión, esa traducción dice Job 24:5. Como burros monteses en el desierto, los pobres tienen que pasarse todo el tiempo luchando para apenas mantener el alma en el cuerpo. Los mandan al desierto a buscar alimento para sus hijos. Te pone el ejemplo de los hombres con asnos monteses que en el desierto viven por su esfuerzo, por su obra. Ese es el ejemplo del pecador, que piensa que tiene que vivir por su esfuerzo delante de Dios. Pero no puede. Esa es la vida de la ley. La vida que cargada, difícil, luchando para vivir por sus obras, ¿sí? Y otra versión que es la Nueva Traducción Viviente, igual, Job 24:5 dice, igual que los burros salvajes en los lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida. Hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Entonces, en estas dos versiones se explica que los hombres, cuando viven por su esfuerzo, por su obra quieren llegar al cielo, por su obra quieren ser hijos de Dios, por su obra quieren ser justos, son como burros en el desierto viviendo por su esfuerzo, animales de carga, que viven por su esfuerzo, por su obra. Así muestra la Biblia. ¿A quién? Al hombre, al pecador, que piensa que puede vivir por su esfuerzo. Eso es burros en el desierto, viviendo por su obra. Porque Dios quiere regalarnos la gracia, Dios no quiere que vivamos como burros por nuestro esfuerzo. Dios que nos quiere regalar la gracia. Por eso aparece Génesis 36, 24, aparece en esa genealogía de Esaú. En el versículo 24, en medio de esa genealogía larga, aparece un pastor, Aná, que lleva en el desierto a los asnos, los lleva al manantial de la gracia. Eso es Cristo en este mundo,
dio la gracia para nosotros y nos lleva al manantial de la gracia, a la cruz. El pastor nos lleva al manantial de la gracia. ¿Por qué somos justos? Por la sangre de Cristo no más, por el Cordero, no más. El primogénito, Éxodo 13:13, el primogénito del asno vive por la muerte de un cordero. El primogénito del hombre vive por la muerte ¿de quién? De un cordero. Igual. ¿Para qué? Para que no vivamos en este mundo con corazón arrogante. Para eso pone el ejemplo del asno, que vive por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Solo por eso, no más. Solo por eso. Por eso nuestra sabiduría es Jesucristo. Esa es nuestra sabiduría en este mundo, no más. No hay más sabiduría. Por eso pone el ejemplo de los asnos que viven por el Cordero y de los hijos de los hombres que viven por el Cordero, para que no vivamos con corazón arrogante. Para eso. Así como el pastor en Juan 10 a las ovejas les da pastos y en Salmo 23 a las ovejas los lleva a los lugares de los pastos. Aná en Génesis 36:24 lleva a los asnos al manantial. Y el manantial es la palabra de Dios, es la gracia de Dios. Ahí nos lleva. Como ovejas, hay que ser guiados por el pastor que es Jesucristo. Como asnos, necesitamos la gracia de Dios para llegar al manantial, porque por nosotros mismos no llegamos. Fue por la gracia. Por eso pone el ejemplo de los asnos. Para que no vivamos con corazón arrogante pensando, yo entendí. Yo leí la Biblia solito, yo solo. No, usted solo no. Aná llevó a los asnos al manantial. Una persona por sí misma leyendo la Biblia es como un asno sin el Espíritu Santo. En el desierto nunca encuentra agua, por eso nosotros leíamos esto y esto era como un desierto, estas palabras eran como arena, cada letrica era como arena, solo arena. Lea y lea la Biblia y no encontrábamos la gracia, no encontrábamos el manantial, esto era como un desierto. Solo ley, solo esfuerzo, solo nuestra obra, nosotros mismos tratando de ser justos, luchando por nuestra obra, como asnos en un desierto, buscando el agua por nuestro esfuerzo, buscando el pasto por nosotros mismos, sufriendo con la carga del pecado, con la condenación. Muchas personas leen la Biblia, pero leyendo la Biblia es como si fuera un desierto. No encontramos descanso para nuestro corazón, no encontramos el agua. Pero el pastor lleva a las ovejas, ¿a dónde? Al agua, a las fuentes de la palabra de Dios, a las fuentes de la gracia. Aná lleva a los asnos al manantial. Sí o sí, el que es guiado por Cristo es guiado hacia la palabra, el manantial de la gracia. En esta palabra, el pecador deja de ser pecador y se convierte en justo por la fe. Porque el Cordero de Dios lo perdonó, lo limpió del pecado. Vivimos por la sangre de Cristo, vivimos por la sangre del Cordero. Esa es nuestra vida, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra inteligencia, por la gracia de Dios. 100% por la sangre de Cristo, 100% por la sangre de Cristo, no más. Somos limpios, justos, por la sangre de Cristo en la cruz. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios. Por eso el Cordero de Dios vale para el asno y vale para el hombre. Éxodo 13:13, ¿sí? Y también en Éxodo, cuando leímos, Éxodo capítulo 34:20, igual, la redención para el asno y la redención para el hombre es igual. El Cordero vale igual. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que lleva a los asnos al manantial de la gracia, a la cruz, ahí nos lleva. No podemos pensar,
yo entendí porque yo soy más inteligente, yo sé leer bien. No, no, fue la gracia de Dios. Yo vivo 100% por la gracia y la misericordia de Dios, no por nada más. Porque ese Nabucodonosor terminó viviendo con los asnos. Vivió con asnos, como un burro, por estar lejos de la gracia de Dios. Si nos alejamos de la gracia, vivimos como burros en este mundo. Por eso no le echéis las perlas a los cerdos. Aquel que no tiene interés en el corazón de Dios, no va a tener interés de comer este pasto. No va a tener interés de este manantial sin la gracia de Dios. Va a vivir menospreciando a su dueño. Tenemos dueño. La profecía dice que Cristo, el Rey, tenía que montarse sobre un asno. Ay, ¿por qué redimen al asno? ¿Para qué lo redimen? Para que sirva a su Señor. Para que muestre al mundo al Rey. El asno mostró al mundo al Rey. ¿Cómo se presentó el Rey en este mundo? ¿Cómo? El Hijo de Dios, el que lavó nuestros pecados, ¿cómo se presentó al mundo? Sobre un asno. Pero muchos en este mundo no quieren ser ese asno sobre el que sí se monte Cristo. Ellos no quieren ser asnos. Quieren ser sabios, quieren ser grandes, quieren ser poderosos. Cristo se montó sobre un asno. Dice, busquen a un asno, desátenlo. Eso es la gracia de Dios. Nosotros estamos atados por el pecado. Desaten al asno. Ese asno puede vivir por la gracia nomás. Desátenlo y tráiganlo. ¿Para qué? Para que me sirva. ¿Para qué Dios nos lavó del pecado? ¿Para qué nos lavó del pecado? Para que le sirvamos a Dios. Para que le sirvamos a la iglesia. Para eso nos desató del pecado. No nos desató para que sí, para que vivamos como queramos, no. Tenemos dueño, fuimos comprados por precio de sangre. El rey tenía que venir sobre un pollino. El rey se montó sobre un asno. Sobre un asno se montó. Fue visible a este mundo sobre un asno. Sobre un asno fue visible, se mostró. Hosana. La gente decía, Hosana, al que viene, ¿sí? Al Salvador. Reconocieron a Cristo. ¿Dónde lo reconocieron? ¿Dónde vieron al rey? Sobre un asno. Sobre un asno vieron al rey. Satanás por eso engaña a los hombres, haciéndoles creer que tienen que ser en este mundo grandes, poderosos. No. De los animales, para redimir con un cordero, escogió al asno. Para redimirlo con un cordero, igual que a los hombres. A ese que no entiende, a ese que es terco, al asno, a ese que no trabaja por sí mismo. Al asno escogió. No escogió al buey, que tiene fuerza, que al menos conoce a su dueño. No. Para redimir, para salvar, escogió al asno, al terco, al bruto, al que no entiende, para darle su gracia y su misericordia por medio del Cordero. ¿Y a quién escogió? Para que fuese visible como el Rey. Cuando Cristo se presenta como Rey, claro, en la cruz se presenta como Rey, pero antes de presentarse como Rey en la cruz, cuando se presenta como Rey, se presenta sobre un asno. Solamente la gloria para el Rey. En este mundo, si nuestro corazón es humilde, sencillo delante de Dios, Cristo puede montar sobre nuestro corazón. Cristo puede reinar sobre nosotros, pero no podemos ser reyes. El rey no se monta sobre un rey.
El rey se monta sobre un asno. Dios, a través de este ejemplo del asno, quiere enseñar a los hombres un corazón humilde y sencillo. Porque Satanás lo que hace es enaltecer el corazón del ser humano. Pero Dios, por medio del asno, nos quiere enseñar el corazón humilde y sencillo. Eso, para que vivamos delante de Dios con corazón humilde, con corazón sencillo. Así quiere Dios que vivamos en este mundo. Por eso cuando nuestro corazón es afligido, cuando nuestro corazón puede ver, yo no puedo sin la gracia de Dios, yo no puedo entender la Biblia. Si Dios no me ayuda, no puedo entender, es cierto. Yo no puedo entender sin la gracia de Dios. Este capítulo, varios días he leído. Varios días he leído. Pero yo no puedo explicar si Dios no me da la gracia. Si como asno Dios no me lleva al manantial a tomar del agua, yo no puedo, aunque lea y lea la Biblia. Yo puedo leer mucha Biblia. Puedo leer bastante. Leer sin tomar de la gracia. Yo no puedo tomar del manantial de la gracia si mi pastor, que es Cristo, no me lleva al manantial de la gracia. Pero el manantial de la gracia que Aná llevó a los asnos, Él lo llevó en el desierto. Dios nos permite encontrarnos con la gracia de Dios cuando no podemos, cuando no sabemos. Él me lleva por su gracia, por su misericordia. Por eso, entender la palabra de Dios, entender el corazón de Dios, no depende de nosotros. Depende de Dios, de su gracia, de su misericordia. Ustedes miran en los evangelios, aparece ese asno donde se montó el rey. ¿Sobre quién? Sobre un asno, sobre un pollino. ¿Por qué? Porque montándose sobre el pollino, sobre el asno, no le van a dar gloria. ¿A quién? Al asno, sino al rey. Al rey. Para que Cristo en mi vida sea el rey, para que se mire solamente Cristo, yo tengo que ser en este mundo como un asno. No tenga nada para gloriarme a mí mismo. Entonces en mi vida yo voy a reconocer, yo soy salvo no por mi inteligencia, yo soy salvo no por mi capacidad, yo soy salvo no porque obedecí. No, el asno es terco. El asno no entiende. Muchas veces tiene que ser, ¿sí?, sujetado, golpeado, humillado para que siga el camino, porque él no puede por sí mismo seguir el camino. Necesita la misericordia del pastor, de quien lo guía. Si no, no puede llegar al manantial, nunca puede llegar al manantial, nunca. ¿Sí? Entonces, Nabucodonosor, ¿cómo quedó? ¿Con quién vivió ese corazón arrogante? Como un asno. Así enseña la Biblia. Moró con los asnos monteses, solo, apartado. Así. Sin la gracia de Dios, nosotros no podemos en este mundo vivir con una mente normal. Despreciando a Dios, despreciando la palabra de Dios, no podemos vivir con una mente normal. Para vivir con la mente que Dios quiere, necesitamos ser dirigidos y guiados por el buen pastor al pasto y al manantial de la gracia. Necesitamos. En mi vida, cuando yo he vivido lejos del corazón de Dios, lejos de la gracia de Dios, no he vivido con una mente normal. Quien está lejos de la palabra de Dios, lejos del corazón de Dios, no vive con una mente normal. No vive. Pero para vivir con una mente, como a Dios le agrada, que renovemos nuestro entendimiento, nuestra mente, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo. Entonces nuestra mente puede ser la mente que siga a Dios. Nuestro corazón puede ser el corazón que sigue a Dios. David también, alejándose un momento del corazón de Dios, su vida tuvo que
dificultad, problema, cayó en la tentación, pero David nuevamente regresando a la palabra de Dios, siguió el corazón y la voluntad de quién, de Dios. Eso pudo seguir él, pudo caminar. Con la gracia de Dios luego seguiremos compartiendo Génesis, capítulo 37. ¿Sí? Hoy miramos Génesis capítulo 36, luego Génesis capítulo 37, Dios nos regale su gracia, su misericordia. Muchas gracias, que tengan buena noche y oren para que Dios también me dé la gracia para encontrar Génesis 37, también a Cristo, ¿sí? Solamente Cristo, Dios nos dé su gracia, su misericordia. Que tengan buena noche.